Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ambiente científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros esta tercera clase virtual de la primera evaluación del curso académico 2015-2016. En ella vamos a ver la primera parte del tema 2 del bloque temático 1 de asignatura de tecnología, diseño, planificación y construcción de proyectos, los temas 6 y 7 de matemáticas del bloque temático 1 de la primera evaluación, las potencias de exponente entero, las potencias de base 10, notación científica y el tema 6, proporcionalidad. Y por último veremos los temas 1 y 2 del bloque temático 2 de la asignatura de Ciencias Naturales. El tema 1 sería las personas y la salud y el tema 2 la reproducción humana. Bueno, pues como viene siendo habitual, vamos a hacer esta clase virtual apoyándonos en una serie de transparencias donde iremos indicando los puntos más importantes de cada uno de los temas. Empezamos por la asignatura de tecnología, donde veremos la primera parte del tema 2 que finalizaremos la semana que viene. La planificación de la construcción se describe en este proceso cada una de las piezas que van a formar parte del objeto, lo que se entiende como un despiece y que prevé cómo se van a ensamblar posteriormente. En el proceso industrial se requiere un diseño de piezas con elevada precisión para que finalmente encajen todas ellas en el montaje definitivo. De esta forma, se puede encargar fabricar las distintas piezas a distintos fabricantes y posteriormente no tener ningún problema a la hora de ensamblarlas. En el diseño del objeto es el paso en el que se determinan cuáles serán los elementos del objeto que se van a construir. Mientras que en la construcción del objeto pues serán las partes el desarrollo de estas partes anteriormente citadas, y en el libro se desarrolla un ejemplo aplicándolo a la construcción de una guitarra, donde podéis ver los distintos pasos tanto del diseño del objeto como de la construcción. Respecto a las tareas a desarrollar y tiempos, pues tenemos hojas de procesos de trabajo. Son hojas donde se describen las operaciones necesarias para la fabricación, la identidad de la pieza, los datos de preparación, un croquis de la pieza, las fases de trabajo, categoría del operario que trabaja con ellas y la consignación del tiempo para fabricar cada una de las piezas. También tenemos otras que se denominan hojas de instrucciones, donde se pueden observar las órdenes de operaciones que hay que seguir dentro de la fase de fabricación en la que nos encontremos. Tenemos también hojas de control, donde se especifican las dimensiones y las partes de la pieza a controlar. Tenemos hojas de ruta, donde figuran las fases de fabricación, los operarios o puestos de trabajo, el tiempo empleado y el número de piezas útiles. Las tarjetas de trabajo, que controlan los tiempos de trabajo para la ejecución de la fase correspondiente, indicando imprevistos si los hubiera. Y los vales de material. Con ellos, el operario puede sacar del almacén el material, herramienta o útil que necesite. Con esto vamos por finalizada la primera parte del tema 2 de asignatura de tecnología y vamos a pasar a estudiar pues, los temas 5 y 6 de la asignatura de matemáticas. El tema 5, recordad que es potencias de 10, notación científica, y el tema 6, proporcionalidad. Empezamos por el tema 5. La notación científica es una forma sencilla de representar un número utilizando potencias de 10. Una forma general de expresar esta potencia sería A multiplicado por 10 elevado a n, donde A es cualquier número entero y n también. El número entero menor de 10 se llama mantisa, es decir, la A es la llamada mantisa y la n es lo que se denomina exponente. Existen dos formas de aplicar la notación científica, aplicárselas a un número grande o a un número pequeño. En el caso del número grande se pone como parte entera la mantisa, es decir, el primer dígito de la izquierda, una coma y tras ella varias cifras decimales, 2 o 3, en función de lo que nos pida el enunciado. En el segundo paso, como exponente de la base 10, se pone el número de cifras decimales que tiene el número menos 1, la primera. Dicho de otra forma, la cantidad de lugares que hemos movido la coma. En este caso, el exponente es positivo, ya que movimos la coma de derecha a izquierda. Otro de los ejemplos sería aplicar la notación científica a números pequeños. En este caso se pone como mantisa el primer dígito distinto de 0, seguido de una coma y varias cifras decimales. Hemos dicho anteriormente 2 o 3, en función de lo que nos indique el enunciado. En segundo lugar, como exponente de la potencia 10, se pondrá el número de cifras decimales que tiene el número de partida desde donde estaba la coma hasta donde la hemos movido ahora. En este caso, como hemos movido la coma de izquierda a derecha, el signo del exponente será negativo. Como ejemplos, pues aquí tenéis dos. El primero de los casos es 251 millones, que expresado en notación científica sería 2,51 por 10 elevado a 8, o 0,000000000358, que expresado en notación científica sería 3,85 por 10 elevado a menos 9.
Respecto a la suma y la resta de potencias, en el caso de que tengan el mismo exponente, se suma a la resta la mantisa y se mantiene el exponente. En el caso de que tengan distintos exponentes, hay que igualar los exponentes multiplicando y dividiendo por 10 una de las mantisas y posteriormente se pasa a operar, se suma o resta las mantisas. Si queremos multiplicar números en notación científica, se multiplicarán las mantisas y se suman los exponentes. Y si queremos dividir números en expresión científica, notación científica, perdón, se dividirán las mantisas y se restarán los exponentes. Pasamos a estudiar el tema 6 de proporcionalidad. Empezamos por estudiar la proporcionalidad directa o regla de 3 simple directa. Es la que surge cuando estudiamos dos magnitudes directamente proporcionales. Es decir, que cuando una de las dos aumenta o disminuye, la otra se comporta de la misma forma. Para resolver este tipo de regla de 3, se plantea inicialmente la regla de 3 poniendo las cantidades de la misma magnitud en la misma unidad y una encima de la otra. De esta forma, para poder calcular la x, que será uno de los casos que nos faltará por calcular una cantidad, lo que tendremos que hacer es despejar la misma multiplicándolas. Otro tipo de proporcionalidad es la proporcionalidad inversa o regla de 3 simple inversa. En este caso tendremos dos magnitudes inversamente proporcionales si al aumentar una de ellas disminuye la otra y viceversa. Para poder resolverla, pues se plantea la regla de 3 expresando cada magnitud en las mismas unidades una encima de la otra y se escribe la proporción y despejamos la x en este caso multiplicando en línea recta, como si fuera un igual, la cantidad de arriba por la cantidad de arriba y la cantidad de abajo por la cantidad de abajo. También podemos multiplicar en aspa, pero para ello habrá que calcular el opuesto de la proporción que no contiene la x, es decir, cambiar la cantidad desde la columna que no contiene la x, el de arriba por el de abajo y el de abajo por el de arriba. Yo considero que es mucho más sencillo recordar que en el caso de encontraros con una regla de 3 simple inversa, lo que tenéis que hacer es multiplicar en horizontal y posteriormente despejar la x, mientras que si queremos calcular una regla de 3 simple directa, lo que hay que hacer es multiplicar en aspa y posteriormente despejar la x. También existe otro tipo de proporcionalidad, que es la proporcionalidad compuesta, que es aquella en la que intervienen más de dos magnitudes que mantienen relaciones de proporcionalidad entre sí. Para resolverlo, en primer lugar, se plantea la regla de 3, es decir, recordad que hay que expresar las magnitudes de la misma unidad. En segundo lugar, se compara cada magnitud con la que lleva la x, para ver si la proporcionalidad entre ambas es directa o inversa. En tercer lugar, se escribe la proporción de la siguiente manera. La primera razón o fracción con la magnitud que tiene la x y se iguala a la razón con el producto del resto de magnitudes. Si hay alguna proporcionalidad inversa, recordamos en invertir la fracción de dicha proporción. Y por último ya vamos a pasar a estudiar en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, donde vamos a ver el tema 1 y 2 del bloque temático 2. Empezamos por el tema 1, las personas y la salud. Existen varios tipos de seres vivos, los unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares son aquellos que están compuestos por una única célula, mientras que los pluricelulares son aquellos que están compuestos por muchas células. Por ejemplo, pues los humanos estamos constituidos de menor a mayor por una célula que unidas entre sí pueden dar lugar a tejidos, los tejidos unidos entre sí darán lugar a órganos y los órganos unidos entre sí darán lugar a aparatos. También es importante que conozcamos la estructura celular. Recordad que está formado por una membrana plasmática, que es la membrana que rodea la célula, el citoplasma, que es la zona líquida que se encuentra entre la membrana exterior y el núcleo que contiene todos los orgánulos, y el núcleo, que sería el orgánulo central de la célula donde se almacena el material genético. Los factores que determinan la salud, pues fundamentalmente se agrupan en 4 grupos. Los biológicos, que son las características genéticas y el envejecimiento. Factores ambientales como la contaminación, química, atmosférica, biológica, etcétera. El estilo de vida, ya que para llevar a cabo un estilo de vida saludable debemos de evitar la exposición a factores de riesgo, evitar drogodependencias, realizar ejercicio físico, llevar una vida equilibrada, etcétera. Y también tenemos los sistemas de asistencia sanitaria, la cual ha de ser de calidad, amplia, rápida y económica. Existen también diferentes tipos de enfermedad, pues en función de varios criterios. El primero de ellos pues, puede ser su localización, dando lugar a enfermedades cardíacas, óseas. En función también se pueden clasificar respecto a su historia natural, dando lugar a enfermedades agudas, si tienen lugar de una forma puntual, o enfermedades crónicas, si es que su duración es muy larga. También se puede clasificar en función de su curso, ya que las enfermedades pueden ser o progresivas o intermitentes. Y también respecto a la etiología u origen.
pueden ser enfermedades infecciosas o no infecciosas. Los microorganismos, también conocidos como organismos procariotas, bacterias, y eucariotas como protozoos. Algunos de estos microorganismos habitan de manera habitual en nuestro cuerpo y son beneficiosos, como por ejemplo la flora intestinal, mientras que otros pueden ser patógenos y capaces de causar enfermedades, como algunas bacterias, virus y hongos. Respecto a la transmisión de las enfermedades, pues puede dar lugar a través de diferentes formas, por ejemplo, por contacto directo, como ocurre en el caso del SIDA, por contacto indirecto, como el caso del tétanos, por inhalación, por ingestión, el caso de la salmonelosis, el cólera, por insectos u otros vectores, como el paludismo o la malaria. Y respecto al sistema de defensa, la primera línea de defensa del cuerpo humano es la piel y las mucosas, y existe también una segunda línea de defensa donde actúan los linfocitos y leucocitos, o los glóbulos blancos. Respecto a las enfermedades infecciosas, tienen lugar 3 fases. En primer lugar, una fase de incubación, desde que el patógeno afecta a nuestro cuerpo organismo hasta que se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. Una segunda fase donde la enfermedad se manifiesta. Y una tercera fase de convalecencia, que es el tiempo que nuestro cuerpo tarda en recuperarse una vez desaparecido el patógeno. Para poder luchar contra las enfermedades, pues podemos hacer uso de vacunas, que sería una forma de inmunidad artificial activa, o el uso de sueros, que son preparados biológicos que nos ayudan a desarrollar la inmunidad artificial pasiva al contener anticuerpos. También existen trasplantes y donaciones. A fin de minimizar el efecto de rechazo en este caso, se tiene en cuenta la compatibilidad entre donante y receptor, el grupo sanguíneo, la compatibilidad entre tejidos, etc. Y también estudiamos en este tema los primeros auxilios, que son pues, procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal y profesional. Se centran en signos vitales como el pulso, la temperatura, la respiración, la tensión o el reflejo pupilar. Y también pues, se estudian los diferentes tipos de emergencia, los cuales se centran en este tipo de primeros auxilios, como pueden ser pues, la aparición de hemorragias, fracturas, asfixia por alimentos, en la cual se puede aplicar la técnica de Heimlich. Y sobre todo pues, recordar las 3 letras PAS, P-A-S, que se definirían como, en primer lugar, tenemos que proteger a la víctima, en segundo lugar, avisar a las unidades de emergencia y, en tercer lugar, socorrer, si es que fuera necesario. Bueno, pues con esto damos por finalizado el tema 1 de la asignatura de Ciencias Naturales y pasamos por último a estudiar el tema 2 del bloque temático 2 de esta asignatura, que es la reproducción humana. El aparato reproductor es el que hace posible la reproducción. En el caso de la mujer, el órgano primario son los ovarios y los órganos accesorios son tanto las trompas de falopio como el útero o matriz y la vagina. Y en el caso del hombre, los órganos primarios son los testículos y los órganos accesorios pues, son el epidimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, la próstata, el pene y la bolsa escrotal. En ambos casos, el aparato reproductor comienza a funcionar en la pubertad. Si nos centramos en las células reproductoras, en el caso del hombre es el espermatozoide, su formación tiene lugar en las paredes de los túbulos seminíferos de los testículos y es una célula muy pequeña que consta de 3 partes bien diferenciadas, cabeza, cuello y cola. Y la célula reproductora femenina es el óvulo, es una célula grande esférica cuyo núcleo contiene 23 cromosomas, que es la mitad de los cromosomas que contiene cualquier otra célula, y se forma en los folículos de los ovarios. También en este tema se estudian las enfermedades de transmisión sexual, también conocidas como enfermedades venéreas, como por ejemplo pues, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el papiloma humano, el herpes, el SIDA o la hepatitis. Convendría que supierais algunas características de estas enfermedades. También se estudia el ciclo menstrual. Recordad que la ovulación se produce entre los 12 y 14 días después del comienzo de la menstruación, siguiendo un ciclo total de unos 28 días. El óvulo en este caso es recogido por las trompas de falopio y llevado al útero, donde si no se encuentra con ningún espermatozoide, se desprende y comienza un nuevo ciclo. Y otra de las fases de la reproducción, pues el que hemos estudiado es la fecundación, que es aquella fase en la que el óvulo se encuentra con un espermatozoide, este penetra en su interior y se fusiona en sus núcleos para posteriormente formar un cigoto. Recordad que solo es uno el espermatozoide que se introduce en el óvulo. Respecto al embarazo, pues a partir de esta primera célula cigoto se forma el resto y que formarán en el futuro el niño. Pasa por distintas fases formando la mórula, el blastocito, que es el que se pega a las paredes del útero, etc. También estudiamos el desarrollo embrionario. Este blastocito empieza a multiplicarse en el útero, dando lugar a las células que formarán el ectodermo, endodermo y mesodermo. Ectodermo serán
los órganos internos, el endodermo, pues las estructuras intermedias podrían ser los músculos, y el mesodermo, por ejemplo, serían las células que dan lugar a la piel, es decir, el exterior del cuerpo humano. Se forma una placenta a los 3 meses, la cual es una envoltura a través de la cual la madre puede alimentar al embrión y eliminar los productos de desecho, y para poder realizar esta conexión se usa el cordón umbilical que conecta el riego sanguíneo del embrión con el de la madre. Perdón. También estudiamos los métodos anticonceptivos. Existen multitud de métodos, como pudieran ser métodos hormonales como la píldora, métodos intrauterinos como el DIU, métodos de barrera como el preservativo o la esterilización voluntaria, bien la ligadura de trompas o la vasectomía. También existen otros poco eficaces, como la abstinencia periódica, el método de Ogino a temperatura basal y espermicidas o interrumpir el coito. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta tercera clase virtual de este curso académico 2015-2016 de la primera evaluación. Espero que os haya sido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de los temas tratados en esta clase. Y recordad que si tenéis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo y os atenderé encantado. Bueno, pues un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.